Okay, so good evening, everyone. We're going to start our English class today. Okay, today we're going to focus. Basically, we're going to talk about a review of this second term. Okay, we're going to talk about the review of this second term. We're going to talk about a review about the concepts of questions with and without auxiliaries, and also we're going to just talk about the modal verbs. Okay. But before we start, I want to ask you if you received the feedback from the collaborative project, okay? Did you share the collaborative project? Did you receive the feedback? Entonces, les venía diciendo, ok, inicialmente, pues hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un repaso de las unidades vistas en este segundo corte, en este segundo módulo. Básicamente vamos a hablar de preguntas con y sin auxiliares. Vamos a hacer un repasito de los modales. Pero antes de iniciar, quiero saber si recibieron la retroalimentación, si ya lo del proyecto colaborativo lo revisaron, esa retroalimentación que les di. Entonces, eso es lo que inicialmente quiero preguntar, si ya revisaron sus notas sobre el proyecto colaborativo, chicos. ¿Do you check? Yes, teacher. Yes, ok. Natalia say yes, ok. Entonces ya revisaron las notas, todo esto del proyecto colaborativo listo. Entonces esa retroalimentación ya se desde la semana pasada, entonces para que por favor revisen esas notas. Entonces, yes, Natalia. Tenemos hasta este domingo para terminar las 5 unidades. Correcto. Y las notas de esas unidades se nos suman con la del Collaborative Project. Sí, entonces voy a hablar un poquito de eso, así es, Natalia. Entonces, pues tenemos ahí dos temas principales. Primero, que el segundo corte, este segundo corte termina el 18 de julio. Por lo tanto, hasta este domingo tienen plazo de hacer todas las unidades de segundo corte, desde la unidad 2.1 hasta la 2.5. Entonces, eso es súper importante pues para que lo tengan en cuenta. Y el otro tema es que tenemos que hacer la autoevaluación. La autoevaluación se les va a activar apenas ustedes hayan terminado la unidad 2.5 y tengan más del 80% de las actividades. Entonces tienen que hacer la autoevaluación. ¿Por qué? Porque la autoevaluación en este segundo corte tiene un peso porcentual del 2%. ¿Listo? Entonces ya ahorita revisamos cómo pueden hacer esa autoevaluación, dónde la encuentran. Entonces ya voy a entrar a revisar eso. Sobre la autoevaluación y básicamente es eso, y que el cierre de nuestras actividades es el domingo 18 de julio a medianoche, por lo tanto ya a partir del 19 de julio ya no se tiene más en cuenta las actividades que ustedes hagan de segundo corte, ¿listo? Entonces para que lo tengan muy presente, pues aquellos estudiantes que de pronto no van al día, yo el día lunes les envié más o menos un recordatorio a los estudiantes, una alerta académica, pues que iban todavía, pues que van retrasados en estas unidades y no han completado como tal estas actividades, ¿listo? También les envío un mensaje como de felicitaciones a aquellos estudiantes pues que van al día. Entonces voy a empezar compartiendo pantalla pues para que revisemos estos temitas. Entonces, antes de iniciar voy a revisar lo del segundo corte de cómo tienen que hacer la autoevaluación. Entonces, denme un segundo. I'm going to start checking these. And I will just give you the... Y ya les muestro entonces más o menos pues cómo serían estas unidades. Espérenme un segundo, comparto pantalla. Just hold on a second. Tenemos esto. Listo. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, denme un segundo. Creo que ahí ya pueden ver mi pantalla, chicos. Can you see my screen? Yes, teacher. Good, entonces ya pueden ver mi pantalla, entonces pues como les decía, entonces vamos a iniciar. Entonces pues básicamente entonces lo que les venía diciendo, entonces es importante por favor pues que obviamente hagan todas sus unidades que tienen pendiente. Entonces entramos por acá a nuestras actividades. Denme un segundo, yo cambio esto como rol de estudiante. Just hold on a second. Listo, entonces acá ya estoy modo estudiante, entonces, ¿cómo tienen que entrar a esa segunda, a la autoevaluación? Bueno, primero quiero mostrarles el curso agenda, entonces recuerden, entonces ahí en el curso agenda nos dice segundo módulo, todas las unidades que tenemos
que hacer el segundo módulo de la unidad 2.1 a la 2.5, por lo tanto el cierre de actividades se hace en julio 18, que es este domingo, julio 18. ¿Listo? Entonces ese es un tema súper importante. Y el otro tema es para que miremos los porcentajes. Si ustedes se dan cuenta acá en esta parte porcentajes, de second term, entonces de la unidad 2.1 a la 2.5 tenemos el 13% porcentual. La autoevaluación, que es la que les voy a explicar ahorita en este momento, es el 2%. Y el proyecto colaborativo tiene un peso porcentual del 20%, que esta nota es pues la que ustedes ya tienen en la plataforma, ¿listo? Entonces, iniciemos con lo de la autoevaluación. Entonces, ustedes pues así es como les aparece la plataforma, se van a dirigir en la parte derecha, en el botón de la parte derecha, donde dice test. Entonces, si ven un chulito y que hay como unos bullets o unas viñetas, entonces ahí donde está el chulito, ahí donde dice test, ahí se van a dirigir y acá les va a salir esto. Entonces, por ejemplo, yo pues en este momento estoy como estudiante, me va a decir no disponible hasta que consiga la puntuación requerida en unidad 2.5 Review Summary Test. Entonces, no se les va a activar la autoevaluación hasta que ustedes completen el 2.5. Entonces, yo les quiero mostrar un poquito pues cómo es el tema de la autoevaluación. Just give me a second. I'm going to just check on different NRC. Okay, I guess so. I think it's a little bit slowly. Entonces, pues allí el tema de la autoevaluación, entonces, para que por favor no lo dejen a lo último, entonces, pues porque esto tiene un peso porcentual del 2%. Entonces, pues acá voy a entrar a, pues, a la autoevaluación de cómo ustedes la van a ver como tal. Entonces, esa autoevaluación, entonces básicamente lo que dice autoevaluación, por favor seleccione la opción que mejor evalúe su desempeño en el curso de inglés que desarrolla actualmente. La siguiente escala de valoración indica que 1 es un desempeño bajo y 5 es un desempeño excelente. ¿Listo? Entonces ustedes inician pues su cuestionario y este cuestionario tiene alrededor de 22 preguntas. ¿Qué les preguntan acá? Entonces, como su nombre lo dice, es la autoevaluación, entonces tenemos unos aspectos metodológicos, que son las primeras preguntas, y unos aspectos, pues básicamente aspectos de aprendizaje, que son pues el resto de preguntas. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta nos dice, realizo las actividades en los tiempos estipulados en la agenda del curso. Entonces, recuerden, 1 es desempeño bajo, 5 es desempeño excelente. Segunda pregunta, ingreso diariamente al aula de inglés para desarrollar las actividades propuestas, y así sucesivamente ustedes van contestando las preguntas. En cuanto a los aspectos de aprendizaje, que es el resto de preguntas, entonces acá también, entonces por ejemplo, no sé, pregunta 13, escribo notas personales, mensajes, cartas o reportes en inglés, bueno, y así sucesivamente ustedes tienen que llenar la autoevaluación, le dan terminar intento y ahí ya tendríamos ese 2%. Entonces, para que por favor no lo olviden, entonces de hacer esta autoevaluación, recuerden que ingresan por el menú derecho como tal, y acá donde dice la parte de test, entonces acá se les va a activar el botoncito de la autoevaluación cuando ustedes terminen la unidad 2.5. Entonces, este es un tema súper importante pues para que lo tengan en cuenta. La otra parte de la nota, como les mostraron en el curso Agenda, es sobre el proyecto colaborativo. Entonces recuerden ingresar acá al proyecto colaborativo. Aquellos estudiantes que de pronto no han visto la retroalimentación o de pronto no saben qué nota sacaron, ustedes entran al Collaborative Project. Entonces vuelvo e indico acá por este lado menú derecho, Collaborative Project, y entramos a la parte inferior donde dice fase 2, ¿no? Que es lo que estamos evaluando de Story of Our Friendship. Ustedes ingresan aquí y aquí les va a aparecer pues cuánto sacaron, la nota, la rúbrica, absolutamente todo. Pues a mí no me aparece porque estoy como modo estudiante y no pertenezco a ningún grupo. Y ya ahí está la retroalimentación. Entonces, si ustedes se dieron cuenta en esa retroalimentación, lo que les dije, pues básicamente les di algunas páginas, ¿cierto? Pues a todos, para que practiquemos la pronunciación y fluidez. Entonces, en esas páginas se las voy a mostrar en este momento, entonces, de cómo las pueden usar. Entonces, una de las páginas es English Central, que es la que ustedes ven en este momento en pantalla. Entonces, ustedes ingresan acá, tienen que registrarse. Obviamente escogen el idioma que sería inglés, en este caso. Y aquí les va a aparecer la parte de Speak, que es lo que me interesa. Entonces, nos dice, Speak your new words in contest, getting instant feedback on your pronunciation and fluency. Entonces, lo interesante de esta página, después de que ustedes se registren y eso, es que ustedes pueden hablar, digamos, cogen un párrafo, hablan, lo graban. Y aquí es una plataforma o es una aplicación, sí es una plataforma básicamente que nos va
a evaluar cómo estamos pronunciando y cómo estamos, pues cómo estamos pronunciando y qué tal esa fluidez. Y entonces, y recibimos una retroalimentación de una. Entonces, ustedes entran por la parte de Speak. Es muy chévere esta página, entonces, pues para que entren y la conozcan, ¿listo? Que es la que les envié en la retroalimentación, se llama English Central. También tenemos algunos videitos según su campo, el campo que ustedes estén estudiando. Entonces tenemos de business, de todo lo que tiene que ver con negocios, de media, medios de comunicación, social, travel, academic videos. Entonces es muy interesante. Entonces esto ya es más de su aprendizaje como tal, su autonomous learning, ¿ok? Pues su aprendizaje autónomo de explorar esta página que fue una de las páginas que les di. La otra página se llama Cherbit, ¿ok? También se tienen que registrar, entonces le dan Create Your Free Account, ¿ok? Crean su cuenta libre, gratis por decirlo así. Y acá entonces también van a encontrar sus audios, ¿listo? Entonces acá ustedes también pueden grabar y acá hay personas de todo el mundo que les dan una retroalimentación sobre el audio que ustedes están presentando. Entonces es bien interesante, pues porque pues tal persona me dice, no, la pronunciación es así, así, entonces esa es la página de Sherbit. Y la última página que les envié también es más como un diccionario, ¿ok? Esta creo que no la copié y es How They Say. Entonces esta página de How They Say es más como un diccionario donde pues ustedes pueden ver la traducción de la palabra, pueden ver cómo se pronuncia pues cada palabra. Entonces ustedes acá básicamente buscan, por ejemplo, no sé, cat, y les aparece todas esas palabras, pues básicamente que están ahí. Entonces, por ejemplo, si es cat and paste o cat bag, y entonces hay algunas phrase adverbs, ¿ok? Adverbios de verbos, básicamente, entonces que nos dice cómo son las palabras. Entonces acá ustedes le pueden dar clic. Cut and paste. Y ahí nos dice cómo debemos pronunciar. Cut and paste. Cut and paste, define, si le doy define, pues me va a definir la palabra, y translate me la va a traducir. Entonces esto es pues para que ellas check advantage of these resources, entonces para que tomen ventaja de estos recursos que les envié en esa retroalimentación que les di. ¿Listo? Entonces esas son las 3 páginas, pues obviamente con las otras páginas que ya les envié anteriormente en la primera retroalimentación, si recuerdan. Entonces, no sé si hay dudas, preguntas sobre esto, quedó claro qué tenemos que hacer. Queda claro que el 18 de julio, que es el día domingo, se cierra pues como tal la plataforma y por lo tanto pues tenemos que realizar todas las actividades. I don't know if you have any questions. No sé si hay preguntas. Do you have questions, guys? No, profe, good evening. No, profe, pues no hay pregunta ni nada, solo pues confirmar. Entonces tenemos que hasta la 2.5, cuando realicemos la 2.5 terminada ya, nos permite hacer la autoevaluación, ¿sí? Y Correcto. de resto no tenemos nada más pendiente entonces. No tendríamos nada más pendiente, solo que ustedes realicen las actividades hasta la unidad 2.5, ¿listo? Entonces, porque ya lo del proyecto colaborativo ya lo hicimos y ya esa nota ya les quedó ahí, que es la que les aparece como tal ahorita en la plataforma. Y es eso, realizar las unidades, llegan a la 2.5 y se les va a activar, tienen que completar la 2.5 más del 80% y se les va a activar la autoevaluación. Hacen su autoevaluación y ya quedaríamos al día con el corte o con el módulo número 2, ya que el día lunes, el día 19, iniciamos con nuestro módulo número 3, el corte 3. ¿Listo? Ok, teacher, thank you. Ok, you're very welcome. Ok, César. No sé si hay más preguntas, dudas, inquietudes, or can we start our class? ¿Quedó súper claro? Entonces no lo olviden, cierre este domingo 18 de julio y ya. Y pues obviamente la invitación pues para que entren a las tutorías en caso de que tengan alguna duda, pregunta con alguna actividad obviamente que ustedes tengan sobre la plataforma, sobre alguna actividad específica. Recuerden que pues se están haciendo estas tutorías los días martes de 5:30 a 9 de la noche y los días sábados que pues la tutoría va de 1 a 5 de la tarde, ¿listo? Y que en ese espacio también se hace una clase de refuerzo, que yo siempre pues les envío un día antes, es decir, mañana viernes les envío pues a qué horas es esa clase de refuerzo y les envío el enlace como tal de la tutoría de los sábados. Sin embargo, ustedes saben que pues aunque yo les envíe el enlace, ustedes también pueden entrar pues por este lado de la plataforma, ustedes únicamente van acá a Virtual Tutoring, ¿cierto? Tutorías virtuales y acá está
Tuesdays, ok, que son los martes de 5:30 a 9 de la noche, o sábados, Saturdays, y ustedes le dan clic ahí y ahí ya pueden entrar como tal a la tutoría virtual. Sin embargo, yo también les envío el enlace pues todos los viernes. ¿Listo? Pues básicamente es eso, chicos. So, I don't know, no more questions. Can we start our class? ¿Iniciamos nuestra clase? I guess yes. Creo que sí. Yes, teacher. Yes, Good. teacher. Okay, so we're going to start. We're going to just start our class, okay? So like I said before, the class is going to be a review, va a ser un repaso de todas las unidades que hemos visto de segundo corte. So the topics that we're going to see today, we're going to talk about the questions with and without auxiliaries, okay? Because this topic we didn't talk about it, okay? Entonces creo que este tema no lo tocamos en nuestras sesiones, pues ¿por qué? Porque esa sesión tuvimos, no sé, explicación de la plataforma, proyecto y todo eso, entonces ahí se nos fue nuestra clase, entonces hoy quiero hacer un repaso sobre esto. Modal verbs, entonces we are going to talk about the modal verbs, vamos a hacer un repasito de los modales que vimos, modal verbs, modals of suggestions, modals of obligation, and modals of possibility, ok? Entonces vamos a hablar, básicamente esos son los temas que vamos a tratar el día de hoy. So, we're going to start with the subject versus object questions, ¿ok? Que fue el tema de la unidad 2.1, si no estoy mal. Entonces, básicamente las preguntas con y sin auxiliares. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, entonces, que cuando hacemos preguntas en inglés tenemos que usar unos auxiliaries, ¿ok? Tenemos que utilizar algunos auxiliares. Entonces, si estoy hablando en presente, si hago una pregunta en presente simple, ¿qué auxiliar utilizo? Do you remember? ¿Sí se acuerdan qué auxiliar utilizamos? If I'm talking in present, simple present. Alguien que active su micrófono. Did. Ok, did es para pasado. Did es para pasado. Y para presente, ¿cuál es el auxiliar? Do. Do, ajá, do and? Does. Does. Very good, do and does. Ajá, very good. Entonces, para el presente utilizamos siempre el do and does. Para el pasado utilizamos el did, como está acá en este ejemplo, y obviamente utilizamos otros auxiliares como el have, el has, bueno, otros auxiliares en el presente perfecto sería el have, el been también, si es pasivo, bueno, entonces esos auxiliares entonces normalmente los utilizamos para hacer preguntas. ¿Qué pasa? Hay algunas preguntas que las podemos hacer sin auxiliar y eso es lo que vamos a mirar. ¿Cuáles preguntas son las que hacemos, las que utilizamos sin auxiliar y cuáles pues podemos utilizar el auxiliar? Entonces, este tipo de preguntas, ¿ok? Se llama subject versus object questions, ¿ok? En este ejemplo, por ejemplo, que Silvia está acá con Paul y dice Silvia, entonces Silvia saw Paul. The question will be, who saw Paul? ¿Quién vio a Paul? ¿Cierto? Entonces acá no estoy utilizando auxiliar. De uno me voy con la oración en pasado. Who saw Paul? ¿Quién vio a Paul? Silvia did. Ah, Silvia lo hizo. Ahora vamos a mirar la pregunta con el auxiliar. Who did Silvia see? ¿Quién vio a Silvia? Ah, Paul. All right. Entonces es diferente, ¿ok? Porque acá no estoy utilizando el auxiliar y acá sí lo estoy utilizando. Entonces vamos a mirar. Entonces recuerden que estas preguntas las hacemos es cuando no tenemos un sujeto como tal, porque el sujeto está inmerso acá. Si yo digo, ¿quién vio a Paul? Entonces no voy a saber cuál es el sujeto. Por lo tanto digo, ah, Silvia lo hizo. Acá sí tengo el sujeto. Si ustedes ven, Silvia sería el sujeto. Who did Silvia see? Paul. Entonces vamos pues ahondar un poquito más sobre eso, pues para que nos quede un poco más claro, que fue, como les decía, el tema de la unidad 2.1. So, we're going to see it here. Just hold on a second. Okay, so we're going to just see it here, and I'm going to explain a little bit, okay, about this topic. So, let's start. When we ask questions about the subject of a sentence, the word order in the question and the answer is the same. Jane walked the house. Who walked the house? Ok, entonces el ejemplo que nos dice, entonces cuando pues hacemos preguntas, ok, sobre el sujeto de la oración, pues el orden de las palabras en la pregunta y la respuesta es el mismo. Entonces, por ejemplo, acá la oración está en presente, ¿cierto? Entonces nos dice, Jane
bought the house, ¿cierto? Jane compró la casa. Si yo quiero preguntar, ¿quién compró la casa? Entonces, básicamente hago who, ¿cierto? Que es la WH question. Who bought the house? ¿Quién compró la casa? Jane. Jane compró la casa. Entonces, no estoy utilizando auxiliar porque, obviamente, porque no tengo un sujeto como tal. Yo no puedo hacer la pregunta acá como está señalada. Por ejemplo, who did buy the house? No, porque no hay sujeto como tal. Entonces, no puedo utilizar auxiliar. Entonces, ahí son las preguntas que no estoy utilizando como tal un sujeto, all right? Estas preguntas normalmente las hacemos con estas WH questions. ¿Cuáles son esas WH questions? Con what, con who, con which, con whose, and how many. ¿Listo? Entonces, what, who, which, cuál, whose, ok, de quién, and how many, cuántos. ¿Listo? In questions about the subject. Entonces, normalmente esas son las que utilizamos. Las que más se utilizan es con what, who y how many. Esas con las que más se utiliza, que se hacen esas preguntas que no tengo el auxiliar, que tengo que utilizar de una, es el verbo como tal, en el ya sea presente, pasado, etc. Vamos a mirar la otra explicación. Questions about the object need an auxiliary verb before the subject. Betty designed this dress. Which dress did Betty design? Entonces acá, son preguntas, ok, con el objeto, ok, que necesita un verbo auxiliar. Entonces si ya tengo el sujeto como tal, necesito un auxiliar, ya sea el auxiliar do, el auxiliar does, have, is, bueno, etcétera, cualquier auxiliar. Entonces, por ejemplo, si yo digo, Betty diseñó este vestido, all right? Entonces ahí tengo que decir, bueno, which dress did Betty design? ¿Cuál vestido fue el que diseñó Betty? Entonces ustedes se dan cuenta acá, mi sujeto como tal es Betty. Acá sí no puedo utilizar como tal la pregunta, which dress Betty designed? No, acá tengo que utilizar el auxiliar porque tengo un sujeto como tal. Ahí sí normalmente se hace ya con todas las WH questions, que sería what, which, who, whose, when, where, how often, bueno, etcétera, in questions about the topic. Entonces, vamos a hacer ejemplos pues para que nos quede un poco más claro de cuándo tengo que utilizar el auxiliar y cuándo no. ¿Listo? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Look at the following example. Sylvia saw Paul. Question. Who saw Paul? Answer. Sylvia. Or Sylvia did. Question. Who did Sylvia see? Answer. Paul. Entonces aquí en el ejemplo que nos dice, el ejemplo que les daba ahorita, entonces acá no hay un sujeto como tal. ¿Quién vio a Paul? No tengo sujeto como tal, entonces yo digo, Silvia lo hizo, ¿cierto? Silvia lo hizo, pero acá sí tengo el sujeto como tal, entonces tengo que utilizar el auxiliar. Acá lo utilizo en pasado, ¿ok? Porque estoy hablando en pasado. Who did Silvia see? Silvia saw Paul, ¿ok? Entonces vamos a mirar. Now you try these About the questions subject about of the object. So, let's see. Entonces, por ejemplo, acá, en esta pregunta, en la parte superior, ¿ustedes ven o no ven el sujeto? ¿Hay sujeto en esa oración? En la primera parte. ¿Tengo sujeto o no tengo sujeto? Cuéntenme. No, teacher. No tengo sujeto. Entonces, si quiero hacer la pregunta en presente, ¿cómo me quedaría? Who. Me voy con el verbo de una, entonces who, vamos a mirar, knows the answer. who knows the answer? Entonces, como no tengo sujeto, ¿cierto? No voy a utilizar auxiliar, solo digo, ¿quién sabe la respuesta? Who knows the answer? ¿Ok? Who knows the answer? ¿Quién sabe la respuesta? No hay un sujeto como tal, all right? With the who. Vamos a mirar la siguiente. For example, here, en la parte superior, ¿tengo o no tengo sujeto? Yes or no? Ready is to try to activate your microphone, guys. Activate your microphone so we can participate. And maybe do it the class a little bit more dynamic, ¿ok? Para hacer la clase un poco más dinámica. Entonces, ¿tengo o no tengo sujeto? No, teacher. ¿No hay sujeto? Are you sure? Recuerden los sujetos, pueden ser ella, él, tú, Peter, María, whatever. Si ustedes ven el sujeto Yes. acá es you, ¿cierto? El sujeto acá es you, ¿cierto? Y si tengo sujeto, por lo tanto, tengo que utilizar el auxiliar. Entonces, ¿cómo me quedaría la pregunta? En pasado. Entonces,
Empezaríamos. Why. ¿Cuál es el auxiliar en pasado? Why. Continue. What is the auxiliar in past? What is our auxiliar in past, guys? Te recuerden que el auxiliar en pasado es did, ¿cierto? Why did you take my umbrella? Why did you take my umbrella? Entonces, si tengo un sujeto como el you, por ejemplo, en este caso, obviamente tengo que utilizar el auxiliar. Entonces, why did you take my umbrella? ¿Ok? ¿Is it clear? ¿Sí queda claro el por qué, chicos? Entonces, cuando no tengo sujeto, voy de una con el verbo como tal, ya sea en presente o pasado. Y cuando tengo el sujeto, por lo tanto, tengo que utilizar el auxiliar. ¿All right? Vamos a mirar otro ejemplo. Ok. When. ¿Tengo o no tengo sujeto, chicos? When the accident happened. Entonces, el sujeto es el accidente, ¿cierto? Es el accidente como tal. ¿Cómo me quedaría la oración en pasado? Entonces, inicio. WH questions. When. ¿Cuál es el auxiliar en pasado, chicos? Dijimos. When. Who can help me? Come on, guys. Entonces, si tengo sujeto como tal, que tengo que utilizar auxiliar. El auxiliar en pasado es did. Entonces, when When did the accident happen? When did the accident happen? ¿Cuándo el accidente sucedió o pasó? When did the accident happen? Entonces utilizo el auxiliar did and the accident is our subject. Ese sería el sujeto. Vamos a tratar con la siguiente. Ok, who wants to see you? Ok, ¿tengo o no tengo sujeto? Yes, teacher, you. Ok, you, entonces ahí está actuando como objeto, ok. Who wants Ahí está actuando como objeto, acá, ok. ¿Quién desea verme? ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, acá no está actuando como sujeto porque ¿quién desea verme o quién desea verte? Entonces, ahí no tendría un auxiliar porque recuerden que el sujeto como tal, pues tiene que ir después, acá, después de la WH question, después de la WH question. Entonces, ¿cómo quedaría? Who wants to see me? ¿Quién desea verme? Ah, ¿quién desea verme? No hay sujeto como tal, por eso de una voy con el verbo. El verbo pues en presente, que es lo que me dice la oración. Who wants to see me? Let's try the other one. ¿Hay o no hay sujeto, chicos? No, teacher. No hay sujeto, entonces ¿cómo me quedaría la oración? Who, y es en Who pasado. did Ok, entonces did no porque no hay sujeto, entonces me voy de una con el verbo. ¿Cómo me quedaría? who break the windows? Ok, y ese break lo tengo que poner en pasado, porque acá me está diciendo que es pasado. ¿Cuál es el pasado de break? De ese verbo break. Broke. Broke, ok, entonces ¿cómo me quedaría? Who broke the window? Ok, very good. Who broke the window? Ok, who broke the window, right? Entonces, ¿quién rompió la ventana? Ok, porque no hay un sujeto, no sé quién lo hizo. Entonces, por eso no tengo que utilizar auxiliar. Who broke the window? No sé quién lo hizo. Ah, lo hizo los niños o whatever, ok? Who broke the window? Let's try the other one. ¿Tengo o no tengo sujeto? How many people es cuántas personas, entonces ahí no habría sujeto. Entonces, ¿cómo me quedaría? How many people? How many people died in the crash? How many people died in the crash? Ok, how many people died in the crash? ¿Cuántas personas murieron en el accidente? No sé cuántas personas murieron. Entonces, por lo tanto, por eso voy de una vez con el verbo, pues acá la oración me lo indica en pasado. How many people died in the crash? Let's try the other one. No hay sujeto como tal acá, no tengo sujeto. ¿Cómo me quedaría la oración en el pasado? What is the past of the fall? ¿Cuál es el pasado de fall? El verbo en pasado. What is the past? So on.
What is the past of fall? Fallen. Terminó No, en ed. ok, no con ed, no, este es irregular. Si fuera ed sería regular, no, este verbo es irregular. Entonces, fall, el pasado, dos verbs. What is the past? Fell. Ajá. Entonces, el pasado de fall es fell. Entonces, ¿cómo me quedaría si no tengo auxiliar? What? Who wants to help me? Did, was, did, fell. Ajá. No hay sujeto, por lo tanto, no utilizo auxiliar. Entonces, what fell off the shelf? ¿Ok? What fell off the shelf? ¿Qué se cayó del estante o de la repisa? ¿Ok? What fell off the shelf? ¿Ok? No sé qué se cayó, entonces, what fell off the shelf? All right. So, de una me voy con el verbito en pasado. What fell off the shelf? Let's try the other one. No tengo sujeto. ¿Cómo me quedaría en pasado esta? Este sí es regular, este verbito, happened. What happened last night? What happened last night? Very good, okay. What happened last night? Porque no hay sujeto, okay. What happened last night, okay. Entonces, acá no pronuncio esta ed. Los verbos que terminan normalmente en ed, no pronuncio esa ed. ¿Listo? Entonces, what happened last night? Very good. Ok, acá sí tengo sujeto, entonces tengo que utilizar el auxiliar. ¿Cuál es nuestro sujeto? Julie. Entonces, ¿cómo me quedaría si tengo que utilizar auxiliar? Who? What is the auxiliar? Who did Julie want to see? Excellent, very good. Who did Julie want to see? Okay, who did Julie want to see? Okay, ¿a quién Julie desea ver? Okay, who did Julie want to see? Very good. Okay, no tengo auxiliar. ¿Cómo me queda la oración en pasado? Teacher, one question. Yes, what is your question? En el anterior, profe. Okay, yes. Thank you. Y si utilizo Julie, one did want to see, ¿se puede? ¿No? No, entonces recuerda que en los auxiliares, cuando utilizo las preguntas, entonces tengo que utilizar primero la WH questions, ¿ok? Entonces, la pregunta, ¿sí? Ya sea qué, quién, cuál, dónde, la WH question. Va después el auxiliar, siempre va a ir de primeras el auxiliar, va en el medio del auxiliar y el verbo principal, va el sujeto, siempre. Esa es regla general en cualquier pregunta en inglés, ya sea presente, pasado, futuro, siempre. Entonces tengo acá, entonces, who, auxiliar, este pues, obviamente porque es pasado, who did, el sujeto que sería Julie y el verbo principal want. Who did Julie want to see? ¿Listo? Okay, teacher, thank you. All right. If you said, for example, Julie want to see, entonces ahí ya la estoy volviendo es positiva. Entonces, si tú me dices, por ejemplo, esa de Julie want to see, I'm going to just open here. Just hold on a second. I'm sorry. If you are just talking about here, I'm sorry. Okay. If you want to just see, for example, here, I'm going to just open this. Okay, esta es, okay, who did Julie want to see? And if you said, okay, Julie, si es pasado, wanted to see her mom. I don't know. Ahí ya la estoy volviendo es en presente la oración. Entonces, miren este ejemplo. Por ejemplo, ok, entonces acá tengo siempre el auxiliar, ¿cierto? And want, ok, nuestro verbito principal. Acá si tú me dices, Julie wanted to see her mom, ok, Julie desea ver a su mamá, ok, o deseaba porque es pasado, Julie wanted to see her mom, acá ya le estoy volviendo positiva, ahí no tengo ni pregunta ni nada de eso. ¿Qué pasa cuando tengo la pregunta? Entonces, ¿por qué sé que es pregunta? Obviamente porque estoy utilizando una WH question y porque el auxiliar va de primera. Recuerden que los auxiliares únicamente se utiliza para preguntas y para hacer las oraciones negativas. ¿Sí recuerdan eso? Entonces, por ejemplo, Julie didn't, si es pasado,
didn't want to see, I don't know, her brother. No quería ver a su hermano. Entonces, recuerden que el auxiliar únicamente se utiliza cuando estoy o haciendo pregunta, como en este caso, o cuando la oración es negativa. También, en todos los aspectos, cuando estoy hablando en presente, cuando estoy hablando en pasado, cuando estoy hablando, pues, bueno, en otros tiempos verbales. ¿Listo? Pasado, presente, futuro. Entonces, siempre el verbo va de una, pues, obviamente, acá. ¿Listo? Acá es donde en la afirmativa es que el verbo va en pasado, en las otras utilizo el auxiliar, si ustedes se dan cuenta acá. All right? Entonces, eso es, así es la regla general para hacer preguntas y para hacer negaciones. ¿Is it clear? ¿Sí está claro? So, teacher, excuse me, for example, Julie, what is your name? O sea, yo quiero saber si, ¿por qué bueno, motivo no puedo poner eso? O sea, el Julie va con un coma, una coma, ¿no? Julie, coma, what is your name? Por ejemplo. Entonces, si tú ya estás diciendo, Julie, what is your name? Ahí ya estás dando el nombre de ella. Julie, ¿cuál es tu nombre? No, no tendría sentido, no. Ahí no puedes. Es que mi teacher, for example, es algo de ejemplo, sí, es que no se puede formular la pregunta. No te preocupes, porque si yo te digo, no sé, what's your name? What's your name? ¿César? No, ¿sí? Yes, teacher, César Castro. Si yo te digo, César, ¿cuál es tu nombre? No, pues ahí te estoy dando la respuesta. Recuerden que, digamos, ahí yo no puedo utilizar Julie ni César. La WH question, cuando yo hago preguntas con WH questions, ¿ok? Como qué, por qué, cuándo, es porque quiero información sobre algo, ¿ok? Cuando yo utilizo esta WH, ¿ok? Que son las famosas WH questions, es porque quiero saber información sobre algo, es decir, yo no te estoy dando la información. Es diferente si yo te digo, ¿Are you César? Yes, I am. Entonces, acá son preguntas obviamente cerradas que tú me dices yes or no, ¿ok? Yes, I am. Tú me dices, yes, I am, ¿cierto? Or no, I'm not. No, I'm not, for example. No, I'm not, ¿ok? Pero es diferente, o sea, digamos acá yo te estoy dando la información. Are you César? ¿Eres tú César? O is your name César, for example? Is your name César? Right? Entonces, si yo te digo, ¿es tu nombre César? Tú me dices sí o no. ¿Listo? Eso son preguntas cerradas, es decir, que yo te estoy dando la información. Are you from Colombia? Tú me dices yes or no. Are you from Peru? Tú me dices, sí o no. Pero la WH question es porque quiero información sobre algo, ¿ok? Quiero información. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? Ahí es que yo quiero información sobre algo. Entonces, por eso la WH question, ¿ok? Por eso la WH question hace preguntas de que quiero más información sobre algo. Y estas son preguntas cerradas que tú solo me contestas sí o no, ¿ok? That's it, all right? Acá, ¿por qué no lo puedes hacer así? Porque en las preguntas, como te digo, entonces en las preguntas siempre, ya sea pasado o presente, siempre necesito tener un sujeto, ya sea Julie, Chi, Oscar, bueno, whatever. Y siempre el sujeto va en medio del auxiliar, del auxiliar y del verbo principal. Always, ¿ok? ¿Sí, César? Ok, teacher, yes, thank you. Okay. Vamos a practicar con algunos ejemplitos, ¿ok? Algunos ejemplitos. Yo sé que de pronto es algo confuso, pero porque siempre utilizamos auxiliar y ahorita vemos unas preguntas sin auxiliar. Entonces recuerden, solo es para las WH questions de quién, o sea, quién rompió la ventana. No sé quién lo hizo, entonces por eso, como no sé quién lo hizo, no hay un sujeto como tal. ¿Listo? Entonces por eso son esas preguntas que se hacen con, pues básicamente con, I'm sorry, sin sujeto, o sea, que tiene que ir de una el verbo, ¿ok? Por ejemplo, acá en el caso de Julie, who did Julie want to see? Pues básicamente es porque tengo el sujeto, entonces, ¿a quién desea ver Julie? Entonces, por eso utilizo el auxiliar. Vamos a mirar la Titanic, ¿ok? No tengo auxiliar, no auxiliar, perdón, no tengo sujeto, entonces, ¿cómo me quedaría la oración? En pasado. Entonces voy de una con el verbo. ¿Cómo quedaría? ¿Cuál es el pasado de go, chicos? What is the past of go? Went. Very good. Entonces, ¿cómo me quedaría la oración? How many people
went down with the Titanic? Very good. Okay, excellent. How many people went down with the Titanic? Entonces, how many people went down with the Titanic? ¿Cuántas personas se hundieron con el Titanic? ¿Cierto? No sé cuántas, entonces por eso no hay un sujeto como tal. How many people went down with the Titanic? All right. Ahorita vamos a mirar otra diferente con auxiliar. All right. Esta tampoco tiene sujeto. ¿Cómo me quedaría? ¿Cuál es el pasado de take? What is the past? Took. Who took Very good. Okay, ahí se me fue. Okay, yes. Entonces, ¿cómo quedaría? Who? How took? Mhm. How took my umbrella? Very good. Who took my umbrella? Entonces, ¿quién tomó mi sombrilla? No sé quién lo hizo, entonces por eso de una voy con el verbo. Who took my umbrella? ¿Quién tomó mi sombrilla? No sé quién lo hizo. Who took my umbrella? Very good. What about here? Tengo sujeto, ¿cierto? Que sería John. ¿Cómo me quedaría en pasado utilizando auxiliar? How will be? Auxiliar del pasado, entonces, ¿cómo quedaría? What? What did John Ajá. do? Excellent, very good. Ujú. What did John do? He crashed the car. What did John do? ¿Qué hizo John? Oh, él estrelló el carro. What did John do? He crashed the car. Very good. Let's continue. Tengo el sujeto que sería he. ¿Cómo me quedaría en presente esta? En presente. Recuerden el auxiliar en presente. What do he want? ¿Te recuerda que? No. Ajá, very good. Entonces recuerden que en presente es el auxiliar do y das. El das es para terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? She, he, it. Entonces, ¿cómo quedaría? What? Yes. ¿Ahorita lo dijiste? What does? She won. Ajá, very good, okay. What does he want? What does he want? ¿Qué desea él? Okay. What does he want? All right. Acá no hay sujeto. ¿Cómo quedaría en pasado? ¿Cuál es el pasado de sí? ¿Recuerdan? So, Ajá, ¿cómo quedaría entonces? Who? who saw the accident? Excellent, okay. Who saw the accident? Who saw the accident? Entonces, ¿quién vio el accidente? No sé quién lo hizo, ¿ok? ¿Quién vio el accidente? Who saw the accident? Very good. Acá el mismo en la ventana, pero acá sí tengo sujeto. Entonces, ¿cómo quedaría en pasado? What? What did Brian break? Ujú. Brian break. What did Brian break? Ok. What did Brian break? Very good. ¿Qué rompió Brian? Si recuerdan, la anterior era Who broke the window? ¿Quién rompió la ventana? No sé quién lo hizo. Entonces, who broke the window? Y acá sí tengo auxiliar. Ah, ¿qué fue lo que rompió Brian? What did Brian break? Very good. Next one. No tengo sujeto. ¿Cómo me quedaría? In past. Who painted the Mona Lisa? Very good, okay. Who painted the Mona Lisa? Okay, who painted the Mona Lisa? Entonces, acá, aunque el verbo termina en ed, ¿cierto? Acá sí lo pronuncio. Entonces, todos los verbos, esa es una regla, todos los verbos que terminan en t, o sea que su terminación es en t, como paint, y en d, ¿ok? Y que se le agrega ed como verbo irregular, esos sí se pronuncian, son los únicos verbos, los que terminan en t y d, que sí se pronuncian, painted, ¿ok? Pero, por ejemplo, el que veíamos por allá, happened, uno no dice happened, sino dice happened. Y la T es como un imaginario al final. ¿Listo? La pronunciación. Entonces acá estoy diciendo, oh, who painted the Mona Lisa? ¿Quién pintó la Mona Lisa? Entonces quiero información de quién la pintó. Oh, Leonardo da Vinci. All right, who painted the Mona Lisa? What about here? Tengo un sujeto por acá que sería el you. ¿Cómo me quedaría en pasado? What do you? Who did you? Continue. Who did you? Excuse me. Who did you? Who did you invite the party?
Party. Very good. Very good. Very good. Okay. Who did you invite to the party? Okay. Who did you invite to the party? Okay. Entonces tengo el auxiliar. Tengo acá el verbito. Who did you invite to the party? Very good. What about here? ¿Nuestro sujeto cuál es? The vulgar. ¿Qué es el vulgar? What is that? The vulgar? No es vulgar, no. What is vulgar? ¿Ladrón? Okay, yes. Entonces, ¿cómo quedaría en pasado? What did the vulgar steal? Very good, okay. What did the burglar steal? Okay, what did the vulgar steal? Okay, entonces, ¿qué se robó el ladrón? Okay, what did the vulgar steal? Very good. Y acá vamos a mirar esta, que el sujeto sería el Titanic, okay. Acá sí es el barco como sujeto, the Titanic. Entonces, ¿cómo me quedaría en pasado? How will be? When did the Titanic sink? Very good, okay. When did the Titanic sink? Entonces, ¿cuándo se hundió el Titanic? ¿Cuándo se hundió el Titanic? Ah, eso fue en 1900, no sé, 1940. It was in 1940. Ok, entonces como tengo el sujeto, ok, when did the Titanic sink? Porque tengo el sujeto como tal de Titanic y también sé que tengo el when. Recuerde que cuando no utilizo el auxiliar, normalmente pasa es con el who, con el what o how many. Ok, esos son los que más utilizan. Ok, what about this one? Tengo el sujeto que es Emma. ¿Cómo quedaría? How will be? Who do Emma marry? Ok, past. Si es pasado, who did? Who did Emma marry? Very good, okay. Who did Emma marry? Okay. Who did Emma marry? Okay, who did Emma marry to? Okay, very good. In past. Y acá no hay sujeto como tal. ¿Cómo quedaría? En presente. How will be? In present. Who? Loves Mhm. George? Very good, okay. Who loves George? Who loves George? Ah, ¿quién ama a George? Entonces ahí no tengo sujeto como tal. Who loves George? ¿Quién ama a George? Ah, María, whatever, Margarita, etc. Who loves George? Very good. I hear, okay, present continuous. ¿Quién me ayuda a ese present continuous y no tengo sujeto? ¿Cómo quedaría esa? I'm sorry. How many people? ¿Recuerdan el present continuous? ¿Cómo se utiliza? ¿Cuál es el present continuous? How many people are coming Excellent, to the party? Excellent, very good, okay. How many people are coming to the party? Se recuerden present continuous que tengo el verbo to be y el ing. How many people are coming to the party? ¿Cuántas personas van a venir a la fiesta? No sé cuántas, okay. How many people are coming to the party? Very good, okay. Questions, guys. Okay, this is about practicing, okay. Eso lo vieron, creo que más o menos unidad 2.1, pero recuerden, okay, lo que quiero que se me lleven es que si tengo un sujeto como tal, okay, I have to use an auxiliar, okay. Tengo que utilizar un auxiliar si tengo el sujeto. Si no tengo sujeto, de una me voy con el verbo, all right. So just remember this, okay. I'm going to just write down here, for example, here, who married Emma. Okay. And if I said, for example, who did Emma marry to? Para que nos quede un poquito más claro. Entonces de acá yo digo, ¿quién? Ok, la primera, ¿quién se casó con Emma? Ok. ¿Quién se casó con Emma? Ok, de una me voy con el verbo. ¿Quién se casó? Who married Emma? No sé quién se casó con Emma.
Y acá es diferente porque tengo, pues acá es como auxiliar, ¿ok? I'm sorry, tengo el sujeto, ¿cierto? Que sería Emma. Y tengo entonces, obviamente, tengo que utilizar el auxiliar. En la segunda sería ¿qué? ¿Con quién se casó Emma? Esa es la gran diferencia. Entonces acá sería, ¿quién se casó con Emma? Y la segunda diría, ¿ok? ¿Con quién se casó Emma? ¿Ok? Entonces, esa es la gran diferencia. Recuerden que únicamente, entonces, lo que se llevan, lo que queda, ¿ok? Es que únicamente se utiliza con el who, con el what, ¿ok? And how many, ¿ok? Normalmente el which y el whose sí los utilizamos, pero no mucho, pero sobre todo es el what, el who y el how many cuando utilizo la pregunta sin el auxiliar. ¿Listo? ¿Queda claro? This is practice, ¿ok? So, normalmente las encontramos con esos WH. Okay, guys? So, we're going to continue, okay, with our modal verbs. Okay, vamos a continuar un poquito más hablando de nuestros verbos modales, okay, with our modal verbs. Okay, so remember the modal verbs. No sé si recuerdan que vimos unos modal verbs of suggestions, vimos modal verbs of suggestion, obligations, obligation, permissions, etcétera, etcétera. Do you remember? ¿Sí recuerdan esos modales? ¿Cuáles eran? Do you remember? In the class, where we just seen some modal verbs. May. Made, ajá. ¿Qué Might. otros? Might, ajá. What else? ¿Y recuerdas para qué era el may y el might? Do you remember? ¿Qué tan probable? Algo con un porcentaje. Sí, el porcentaje de may y might. Ok, yes, very good. Que uno es más permisivo que otro. Ajá, que uno es más probable que pase que el otro. Ajá, que hay más probabilidad que uno pase que el otro. Ok, ¿y te acuerdas cuál era cuál? ¿Cuál era el que tenía más probabilidad que el otro? El May may. era el Ajá. más probable y Sí, very may good. El el might, menos probable. el menos probable. Very good, ok. Y eso es de probabilidad, de que pueda que pase, pueda que no pase. Listo. Muy bien, entonces tenemos el may y el might. ¿Qué otros vimos? Do you remember? For abilities. Do you remember for skills, abilities? Which Can, one do you see? cold, Can and could, okay? This is for abilities, okay? I can play the guitar. I can play the piano, for example. Yo puedo tocar la guitarra, no puedo tocar el piano. I can speak English, for example. In my case, I can speak English. I can't speak Japanese. No puedo hablar japonés, okay? I can speak English. Entonces, ese es de habilidades, all right? No sé si recuerdan el should y el shouldn't, que ese de qué era. You shouldn't, I don't know, you shouldn't. You should visit the doctor, for example. Do you ¿qué remember that se one? tiene Ajá. que hacer? Eso es lo que utilizábamos en los pen pals, en las... Ok, yes, en los pen pals en la carta. Entonces, lo que debo o no debo hacer, ¿sí recuerdan? Entonces, como un consejo. You should, for example, you should, okay, make the line. You shouldn't, I don't know, make your hands with an okay symbol or whatever. You should take off your shoes. Usted debería quitarse los zapatos. Entonces, ese es de consejo, ok, the should. Y teníamos otro, no sé si recuerdan el must y el have to, que para qué era el must. Do you remember? El must y el have to, ¿sí se acuerdan? Que uno era de obligación, ¿ok? Porque la ley me lo exige. For example, if we are in Colombia, you must wear a helmet if you want to ride a motorcycle. Tengo que utilizar que el casco, si voy montando, si pues obviamente estoy en una moto, tengo que utilizar el casco, o sea, es porque la ley me lo exige, lo tengo que hacer, debo usar casco. Si no utilizo, pues obviamente me sacan un parte, etcétera, etcétera. So we're going to see these modal verbs. Quiero que los miremos acá antes de mirar unos videitos en Real Contest de cómo utilizamos estos modal verbs. Entonces recuerden estos modal verbs. Tenemos el tipo, ok, lo que ahorita hablábamos es, entonces el primer tipo es de ability, de habilidad, de skills, de lo que puedo o no puedo hacer, y que para esto tenemos el can y el could. No sé si recuerdan que el can era el poder de este momento y el could era como el pasado, ok. Entonces, ¿quién me ayuda a leer los ejemplos? Entonces, examples for the can and could. ¿Quién quiere leer?
For practice pronunciation, come on. Okay, teacher. Hi, Mhm. César. Go ahead, César. David can speak three Uh-huh. language. Okay, David can speak 3 languages. 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 Very good, okay. Sí. And the next one. Ujú. ¿Y la siguiente? Okay. Okay, thank you. He could speak Ujú. fluent French when he was Ajá. 5. 5. Very good, okay. Entonces en el primer ejemplo nos dice, David can speak 3 languages. Entonces, David, ¿cierto? Puede hablar 3 idiomas, 3 languages, ¿ok? Pero en el pasado, ¿ok? He could speak fluent French. Él podía hablar, ¿ok? Francés fluido cuando él tenía 5, ¿cierto? Entonces recuerden que el could como habilidad, ¿ok? Lo utilizo es cuando estoy hablando de cosas del pasado, ¿ok? Que es como el pasado de can. Yo podía hablar fluidamente francés cuando tenía 5, ¿ok? Pero ahora puede hablar 3 idiomas. David can speak 3 languages. He could speak fluent French when he was 5. Ok, so, este está claro, ¿no? Can and could. Tenemos otros modales de permission, ¿ok? De permiso, de que, me puedes prestar tal cosa, etc. Entonces, acá, ¿cuáles utilizamos? El can, el could y el may, ¿ok? Que también lo puedo utilizar como permiso. Entonces, por ejemplo, acá hay algunos ejemplos. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Ok? Who wants to read these 3 examples? Someone, please. Practicing pronunciation. Who wants to read? Can Mhm. could I open the window? May Mhm. I borrow your dictionary? Very good, okay. So in the first example, oh, can I sit in that chair, please? Entonces, ¿me puedo sentar en esa silla? ¿Puedo sentarme en esa silla? Es muy informal. Can I sit in that chair? Ok, entonces, ¿me puedo sentar en esa silla? Entonces el can lo utilizo para un contexto muy informal. El could es un poquito más formal. Podría abrir la ventana, ¿cierto? Could I open the window? Entonces, y el may, cuando utilizo acá el may como permission, es muy, muy formal, ¿ok? Si estoy en un contexto, en alguna entrevista, algo así, I don't know, ¿ok? En la oficina, whatever. May I borrow your dictionary? ¿Podrías prestarme tu diccionario? Entonces, el may es el más formal de estos 3. El can es súper informal, ¿ok? El could es formalito también, pero el may es el más formal de esos. Entonces, recuerden, el can, el could y el may también se utilizan para pedir permiso sobre algo. ¿Listo? Entonces, may I borrow your dictionary? Podría, sí, podrías prestarme tu diccionario. Could I open the window? All right. Tenemos también el de advice, ¿ok? Que si recuerdan el advice, era el de consejos, ¿ok? Como decía nuestra compañera, teacher, el de los pen pals letters, ¿cierto? El de las cartas de pen pals, que decíamos que debería o no debería hacer la persona in Japan, in France, and in Brazil, ¿ok? Usted debería hacer tal cosa o no debería hacerlo, ¿ok? Entonces, este should o shouldn't, ¿ok? La negación es más de consejo, de lo que debo o no debo hacer. So we have here 2 examples. ¿Quién me ayuda a leer estos 2 ejemplitos? 2 examples. For advice, please. Who wants to read? Okay, teacher. Okay, hello, go ahead. Practice. Okay, go ahead. You should visit your then has lead visit Twice. years twice years. Very good. Okay, And the other second one? Second one, yes. second one. Okay, you should try to lose weight with Very good. Okay, wait. Okay, you should try it. Okay, este es try. You should try to lose, to lose weight. Okay, you should okay. try to lose weight. Very good. So in the first one, en la primera nos dice, you should visit, okay, your dentist at least twice a year. Usted debe visitar, ¿qué? Su odontólogo, su dentista, al menos 2 veces al año, twice a year.
And then the second one, you should try to lose weight, ¿ok? Usted debería tratar de perder peso, ¿ok? You should try. Entonces recuerden que should es más de consejos. Y una vez me acordaron acá en este twice a year, entonces recuerden que en inglés, ok, I'm going to explain this, en inglés, si yo quiero decir una vez, dos veces, tres veces, etc. So, we say once, ok, una vez is one time, ok, pero no, nunca voy a decir one time, no, once, ok. Si quiero decir dos veces, ok, we just say twice, ok, it's like a two times, pero pues eso no se utiliza, dos veces, ok, twice. And after three times, ok, después de las tres veces, ahí sí digo three times, four times, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero en inglés no va a existir one time, once, dos veces, twice, etcétera, etcétera. Que eso los vi mucho en sus cartas, ya que me acordaron. Entonces, recuerden, si son dos veces, ok, que nos vemos dos veces a la semana. Ok, we see each other twice a week. Nos vemos dos veces a la semana. Entonces, no decimos two times, sino twice. All right, entonces por eso acá en el ejemplo, we have, okay, you should visit your dentist at least twice a year. Usted debería visitar su médico dos veces al año, all right, su dentista. And you should try to lose weight. Okay, el otro modal verb que tenemos acá es obligation, okay, if you remember, son los modal verb de obligación, de lo que me exige la ley, de que debe ser, cómo lo debo hacer. Entonces tenemos el must, y el have to, okay? So, for example, okay, who wants to read it? I'm sorry, who wants to practice pronunciation? Who wants to read it? ¿Tiene ayuda con esos ejemplos? About the must and have to, please. I must memorize all of these rulers about things. Okay, again, I must memorize all these rules. Memorize, all these. I must memorize. Very good. A lot. All of these rules about tenses. About tenses. About tenses. Very good. Okay. And the second example? You have to take off your shoes before you get into the mosque. Perfect. Very good. Okay. So in the first one, I must memorize all these rules about the tenses. Okay. Entonces en la primera es como obligación. Debo memorizar todas estas reglas sobre las oraciones. Y en la segunda, okay, you have to take off your shoes. Okay. Tú debes quitarte tus zapatos antes de entrar a la mezquita, por ejemplo. You have to. Entonces recuerden que el must and have to es para obligaciones sobre algo. Pero recuerden que el must es algo que la ley me lo exige, ¿ok? Entonces que la ley me lo exige, que si ando en Colombia sin licencia de conducción, pues grave, ¿ok? You must have a driver license. You must wear a helmet. Tienes que usar casco. Bueno, cosas que la ley me lo exige. ¿Listo? And the have to. Lo que veíamos es que el have to es más una obligación interna, ¿ok? O sea, obligación interna y la externa sería el más, ¿ok? Que la ley me lo exige, el gobierno me lo exige, interno es que yo tengo la obligación de hacer algo, ¿ok? I have to, ¿ok? So that's the big difference between must and have to. Y tenemos los que nos decía nuestra compañera al inicio de ver los verbos modales, que eran los de possibility, ¿ok? Los verbos modales de posibilidad, que era el may, el might, el made, el could y el can't, ¿ok? Esos son los verbos de posibilidad, de poder hacer algo. Y como ella lo explicó muy bien, recuerden que el made es que tenga un alto porcentaje de probabilidad, más o menos el 80%, y el might es que es una probabilidad mucho más baja. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá hay dos ejemplitos. ¿Quién me ayuda a leer estos dos últimos, please? Who wants to read it? The two last examples. Who wants to read it? The two last examples, please. It looks nice, but I might be very expensive. Very good. And the other one? Richard may be coming to see us tomorrow. Very good, okay, very good, okay. So the first example, it says, it looks nice, but it might be very expensive. Entonces, ok, está bonito, ok, looks nice, se ve bien,
pero de pronto es muy costoso. It might be very expensive. And the other one, Richard may be coming to see us tomorrow. Entonces recuerden que el may es de una probabilidad alta. Entonces Richard podría venir a vernos mañana, ¿ok? Entonces una probabilidad alta de que vaya a verlos mañana, Richard may. Y el might, sí, es bonito, pero de pronto puede ser muy costoso. Entonces la probabilidad es de pronto que el 40%, ¿ok? Que puede ser costoso. So remember that the modal verbs, recuerden que estos verbos modales, pues siempre los utilizamos en contextos donde pues quiero expresar habilidades, permisos sobre algo, dar consejos, obligaciones o una posibilidad de hacer algo. Lo otro importante en los modales y lo que veíamos es que en el verbo modal nunca se va a utilizar el to, ¿ok? Si ustedes ven, JB can speak 3 languages, entonces tengo el verbo modal, por ejemplo, en este caso el can, y el verbo principal, can speak. Nunca digo can to speak, eso no existe, ¿ok? Igual, por ejemplo, acá, you should visit, ¿ok? Nunca me vayan a poner un to en medio de estos dos, del verbo modal y el verbo principal, ¿ok? El único, ¿ok? O los únicos que tienen el to es el have to, que es el verbo modal del have to, y el que vimos por ahí, el need to, ¿ok? Need to, que también es un verbo modal. Esos son los únicos dos que tienen el to. De resto, pongo de una el modal, you should visit, y con el verbo principal, it might be, for example, maybe, can I sit, ok, could speak, etcétera, etcétera. Entonces recuerden eso de los verbos modales, all right? So we're going to do a practice, okay? We're going to see a practice for practicing our listening skills. Entonces vamos a hacer una práctica rápidamente para practicar como esa parte del listening skills. What are we going to do? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar partes de películas, ¿ok? Son muy chiquiticas y ustedes van a prestar atención en qué parte de esa película ven el verbo modal, ¿ok? Is it clear? So just pay attention and let's see. Good. Okay, so let's start. I'm going to put subtitles here. And let's start. At a time. Sorry, Harry, I'm going to have to leave you. Dumbledore will be wanting his, well, he'll be wanting to see me. Now, your train leaves in 10 minutes. Here's your ticket. Stick to it, Harry. That's very important. Stick to your ticket. But Hagrid, there must be a mistake. This is platform 9 3/4. There's no such thing, is there? Okay, so what was the modal verb in that part of the movie? Have to. The have to, are you sure? Yes, when he took su hombro, como cuando él tocó su hombro, yes. you have to. Okay, the have to. And must. Very good. Okay, and must with Harry Potter, yes. What did he say? Tengo una duda. Skin to. Yes. ¿Cuál es tu duda? Perdóname, se te fue la voz. I'm sorry. Yes. I'm sorry, can't hear you. No puedo escucharte. I can hear you. Hello. Chicos, ¿ustedes la escuchan a la compañera o soy solo yo? No, teacher. No la escuchamos, ¿cierto? Dale, listo. Perfecto. Entonces, aquí, veíamos dos verbos modales, ¿ok? La que, for example, here. Sorry, Harry, I'm going to have to leave you. Dumbledore will be wanting his, well, he'll be wanting to see me. Ok, dices, he won't be to see me. Él quiere verme. Now, your train leaves in 10 minutes. Here's your ticket. Stick to it, Harry. That's very important. Stick to your ticket. But Hagrid, there must be a mistake. So, and here is the other one, okay? By Hagrid, there must be a mistake. Debe haber un error, okay? El must. Entonces, acá lo vemos donde se utiliza. There must be a mistake. Hay un error. All right, guys. No sé si la compañera ya volvió. ¿Que tenía una pregunta?
No sé. Ok, we're going to continue. Vamos a mirar la siguiente película. ¿Listo? This is platform 9 3/4. This There's is... no such thing. Is there? Okay, Ratatouille. Let's see. What model birds do you see? Thing and all the throwing the... God. I need this job. I've lost so many. I don't know how to cook, and now I'm actually talking to a rat as if you... Huh? Did you not? Have you been nodding? You understand me? So I'm not crazy! Wait a second. I can't cook, can I? But you can, right? Look, don't be so modest. You're a rat, for Pete's sake. Whatever you did, they liked it. Okay, so what model birds do we see in that movie in Ratatouille? What model bird? Hi, teacher. So sorry. Ahorita se me apagó el computador. Okay, yes. Sí, pensé que era yo, pero después pregunté y no. Cuéntame cuál era tu pregunta antes de mirar. Es que vi, Speak, Stick to. ¿Esa es la misma que nos estaba diciendo ahorita? Speak. Sí, Speak, Stick to. Que le repetía mucho. Stick to your ticket, que le decía, please, don't forget, stick to your ticket. No, pero stick es pégate a tu tiquete, o sea, no te despegues de tu tiquete, no lo vayas a botar. Stick to your ticket. Ok, pero stick es de pegar, es como verbo, ¿listo? Pero no es un modal, ¿listo? Stick no es un modal. Listo, profe, gracias. Ok. En Ratatouille, cuéntenme qué modal verb vieron. The modal verb en Ratatouille. Ratatouille. Cuando él está hablando ahí con la ratica, ¿qué le decía? ¿Qué le dijo él? Can. Ajá, ok. Can't. Ok, entonces ahí utilizaron el can't y el can de habilidad. I can cook. No sé si lo vieron por ahí. No puedo, yo no puedo. I can't cook, yo no puedo cocinar. Let's see. I'm actually talking to a rat as if you... Huh? Did you not? Have you been nodding? You understand me? So I'm not crazy! Wait a second. I can't cook. Do you see? I can cook. Yo no puedo cocinar. Recuerden que ese can es como habilidad. I can cook. Okay, very good. And the other one? Can I? Can I? ¿Puedo yo? No. But you can. Pero tú sí puedes, okay? But you can, all right? Like an ability, okay? Very good. Right? Look, don't be so modest. You're a rat, for Pete's sake. Whatever you did, they liked it. Okay, next movie. The Shawshank Redemption. You feel you've been rehabilitated? Rehabilitated? Well, now, let me see. You know, I don't have any idea what that means. Well, it means you're ready to rejoin society. I know what you think it means, Sonny. To me, it's just a made-up word. A politician's word, so that young fellas like yourself can wear a suit and a tie and have a job. What do you really want to know? Am I sorry for what I did? Well, I am. There's not a day goes by I don't feel regret. Not because I'm in here, because you think I should. I look back on the way I was then. A young, stupid kid who committed that terrible crime. I want to talk to him. I want to try to talk some sense to him. Tell him the way things are. But I can't. That kid's long gone. Okay, what models do you see in that movie?
modal verbs that you have seen in that movie? Can. Can, uh-huh. And what else? should. And should, very good. When he said, you can wear a suit and a tie, you should, and I can't. Very good. Let's see the Avengers. Okay, let's see. Humans. They are not the cowering wretches we were promised. They stand. They are unruly and therefore cannot be ruled. To challenge them is to court death. Okay, what modal verbs do you see in the Avengers? Cause death. Okay, cause death es causar la muerte, pero no es un modal. ¿Cuál vieron? In the Avengers. He said something that they cannot be ruled. Ellos no se pueden gobernar. They cannot, okay, ahí está la forma completica. They cannot be ruled, okay? Let's pay attention to the last movie, okay? Es la última película, The Fellowship of the Ring. Let's listen up. You cannot pass! Get out! I am the servant of the secret fire, wielder of the flame of Arnor. The dark fire will not avail you, flame of Udun! Go back to the shadow. You shall not pass! All right, so which one do you see in that one? In the last one. For example, you cannot pass. Very good, okay? You cannot pass and you are acting. Yes, very good, okay? You cannot pass. And what else? Y ahí salía otro. Ese no lo vimos, okay? Es el shall not, okay? The shall not, okay? You shall not, okay? Que también se utiliza, okay? Que es como también de debería, tú no debes pasar, okay? You shall not, okay? Very, very good, okay? Good listening, guys. Okay, so in these minutes, we're going to just do a little game, okay, about practicing these modal verbs. Just hold on a second, I'm sorry. Okay, so just for practicing modal verbs, really fast. Entonces vamos a hacer una práctica de estos modal verbs. Just hold on a second. I'm going just to put it here. This is one, and the other practice. Okay, and the idea is like a wheel, okay? We are going to roll the wheel, and you are going to guess, okay, or to just answer, okay, which one modal verbs do we use, okay? So let's start. So we're going to just roll the wheel, and the idea is to answer questions with the modal verbs. Okay, so for example here, what will be the questions using the modal verb? So it says, you go to the concert yesterday. In the end, I see you, it was crowded.
Can you go to the concert yesterday in the end? Ok. Y si say can, is present. ¿Cuál es el pasado de can? Decíamos. Could. Ajá. ¿Y por qué sé que es pasado? Por el yesterday, ¿cierto? Entonces, si tengo el yesterday acá, sé que es pasado. Entonces, could you go to the concert yesterday in the end? Ok. And it says, Can. I couldn't see you. No pude verte, sí, claro, tiene que, obviamente, si la pregunta es en pasado, la respuesta tiene que ser en pasado. Entonces, I couldn't see you, no pude verte, yes, I couldn't see you. It was crowded. No pude verte, estaba muy lleno. Okay, so could. Okay, could and couldn't. Verb C. Next one. Let's see the other one. Wow, what about this one? What is the modal verb there? What do you think? Students copy each other during an exam. What do you think it is? What do you think? Might. Okay, might, okay. De probabilidad, pero si yo fuera la profesora, yo digo, students mustn't copy each other during the exam, okay? Los estudiantes no deben copiarse cada uno durante el examen, o sea, es like an obligation, okay? No deben copiarse, okay? Para mí es algo mandatorio, okay? Mustn't copy each other during the exam. Entonces depende del punto de vista, porque si tú lo dices a un compañero, oh, you shouldn't, students shouldn't, no deberían como consejo, you shouldn't copy each other during the exam, okay? O como una probabilidad, como una posibilidad, por ejemplo, tú dices, the students might copy o might not, ¿ok? Pues es negación. Might not copy each other during the exam, ¿cierto? No deberían copiarse durante el examen, ¿ok? So, that's the difference, ¿ok? Let's try a different one. Voy a tratar otra vez. What about this one? ¿Quién me ayuda con esta? ¿Qué modal verbs utilizaríamos ahí? What do you think? Cool. I can, teacher. Ajá, ok. Si es pasado, I could, el que dijo la compañera. Continue, I could. I could a bike when I was 5. Entonces, en negación, ¿cierto? I couldn't. Ajá, o I couldn't a bike when I was 5, but then I learned. Very good, okay. I couldn't ride a bike. Entonces, yo no podía montar bicicleta cuando tenía 5 años, ¿cierto? I couldn't ride a bike when I was 5, but then I learned. Pero después aprendí, yo aprendí, all right? So, por eso es couldn't. Recuerden que el can es presente, couldn't de past, ¿ok? El verbo de habilidad, de poder. Nos vamos a hacer la última. Let's try the last one. Okay, what time? What do you think? Modal verb. Pues, what time she be at work every day? ¿A qué horas ella en el trabajo todos los días? ¿Cuál utilizarían ahí? Have to be. Ok, what time have to be? Si es tercera persona, porque es she, ¿cómo lo dejaríamos? Very good. What time has she? Ok, has she? Okay, has she to be, okay, at work every day, right? Sí, lo podemos hacer con el has to o el have to, ok, en este caso como es tercera persona, has to, porque es una obligación de ella, ¿cierto?
pero también lo podemos dejar como consejo, a qué horas ella debería estar en el trabajo. What time should she be at work every day? ¿Ok? Entonces recuerden que los modales se pueden como mirar eso, o sea, si es de consejo, dependiendo del punto de vista, pero pues el has to ahí también nos sirve. ¿Ok, guys? So this is just for practicing. Y antes de irnos, quiero que nos llevemos esta práctica que les voy a enviar de los verbos modales. ¿Listo? Entonces, les estoy mostrando esta página del British Council, where you can practice the modal verbs, okay? So, there are all of them here. Can, may, must, shall, we, could, might, and should. Okay, and here, the modal verbs, you can start practicing. Entonces, tenemos acá los verbos que vimos, los modal verbs. For probability, ability, permission, request, can, could, etc., etc. And the idea is you just click in each one, okay? Pueden clicar en cada uno de ellos y ahí pueden hacer actividades. Entonces nos dan una presentación, just a short presentation about the modal verbs, ¿cierto? Nos dan una presentación de los verbos modales y también nos dan la posibilidad de hacer una práctica, ¿listo? Entonces acá los tenemos todos y más abajito por acá podemos hacer los ejercicios, ¿listo? Entonces la idea es que ustedes hagan esos ejercicios. Yo ahorita les comparto the website. So you just can start doing the exercises. Eso es sobre todo para práctica de ustedes, para que practiquen estos verbos modales. Okay, if you want to practice and get deeper. Entonces, por ejemplo, esto es muy similar a nuestra plataforma. Okay, for example, Rob. So you just start, okay, can, I don't know, speak Polish really well, okay? He sounds a native speaker. Y más abajito ustedes pueden también hacer unos juegos, okay? With the modal verbs. Entonces les voy a enviar esta página de los verbos modales, pues para que los practiquen, para que los miren. Those modal verbs in case you want to reinforce, en caso que quieran practicar un poco más, en caso de que quieran, pues obviamente profundizar en este tema de los verbos modales, okay? Entonces I'm going to send you the website, okay, about the modal verbs, para que los tengan por ahí y puedan practicar. ¿Listo? And the last one, ok, me voy con lo último. Ok, no alcanzamos a hacer el Who Wants to Be Millionaire, ok? But this is like a wrap up of the class, ok? So remember, okay, the must and have to is just a verb of obligation. The mustn't is prohibition about something. I don't have to lack of obligation. And the should is an advice, okay? This is just like the wrap up of the class, okay? Sobre estos verbos modales de obligación, prohibición, no debe ser obligatorio y de consejo, okay? So remember to just keep on practicing, okay? This is important to just keep on practicing these modal verbs, okay? Don't forget to just keep on practicing. This is just about practice, okay? The most important is you just try to know these modal verbs, okay? Eso es lo más importante, que puedan practicar esos verbos modales, que puedan mirarlos, estudiarlos, analizarlos, and remember this type, okay? This type of the modal verbs that we have. Modal verb for ability, permission, advice, obligation, and possibility. Okay, so don't forget to just continue practicing about these modal verbs. Okay, so I don't know if you have any questions according to modal verbs or something. Do you have questions, guys? ¿Hay preguntas, questions about these modal verbs? Yes, no? No, teacher, no question. Thank you. No questions? Okay, so the idea is to just keep on practicing, okay? Keep on practicing about these modal verbs, okay? This is just about practicing. Okay, don't forget to just write down the website. No olviden guardar esa hojita del British Council when you just can practice more about the modal verbs, okay? So that was it for today. No olviden entonces que este domingo 18 de julio se cierra como tal el segundo corte, por lo tanto tienen plazo hasta medianoche hacer todas las actividades hasta la unidad 2.5 y no olviden después de la unidad 2.5 realizar la autoevaluación. Por favor no olviden esto ya que tiene un peso porcentual del 2%, ¿listo? Entonces por favor no olviden esas dos cositas. Cierre domingo 18 de julio y hacer la autoevaluación después de la unidad 2.5 que se les activa. ¿Listo, chicos? That was it for today. En cuanto al Google Forms que siempre les enviaba pues para tomar asistencia, ya lo voy a dejar de hacer el Google Forms porque algunas personas pues han tenido como problemas en llenar el Google Forms, entonces decidí ya únicamente descargar la asistencia que me bota Meet, que es básicamente la asistencia de los participantes que entran a la clase y ahí pues me dice cuánto tiempo ingresó cada uno. Entonces don't worry about the Google Forms, la asistencia siempre la va a tomar por la reunión que me arroja Meet, ¿listo? Los asistentes y de los participantes de la clase. Ok, so thank you very much.
Have a good evening. Have a good weekend. Please do your homeworks, do your assignments, okay, about the units. And I will see you next week, okay? Thank you very much. Have a good evening. Thank you, teacher. Okay, bye-bye. Have evening. A good Evening. Evening. Very good. Excellent. Okay, very good. Thank you very much. Thank Okay, you, bye-bye. teacher. Bye. Okay, bye, Natalia. Bye, Cesar. Thank you, everyone. Okay, have a good evening. Goodbye, everyone. Bye-bye, teacher. Okay, bye-bye. Thank you. Bye-bye, teacher. Okay, bye, Marjorie. Take care. See you. Bye-bye. Okay, bye, William. Take care. Okay, bye-bye. Have a good night.